cambiando el formato para mapa de calor. El importe como barras. En este caso voy a comparar y voy a ir agregando en este punto las leyendas. Puedo pedir en este caso ir agregando anotaciones. Puedo hacer un acercamiento. Y la leyenda correspondiente. Exacto, ubicó por nombre de la ciudad. Sí. Vamos a ir viendo eso. Entre cada una de las soluciones de Power Map, entre las escenas, yo puedo ir configurando a su vez un efecto de transición. Por ejemplo, hacer girar el globo, push in, e ir configurando los datos que voy a mostrar en el mismo. Puedo repasar ejecutando el recorrido con la herramienta de Play, lo cual me va a mostrar cada escena con el tiempo que tenía programado, 4 segundos para el primero. Me hace una transición, un acercamiento a nivel de estados. Posteriormente busca una perspectiva mejor, se va acercando a la ciudad de Seattle y después llega hasta el nivel de detalle que deseo con mis propias anotaciones. Esto permite, mediante gráficos, a la hora de la presentación, una cosa por supuesto es verlo en la tabla, pero otra es que imagínense que están recorriendo los departamentos o ciudades del Paraguay y pueden ir haciendo un recorrido, un tour virtual en el mapa, en el cual dicen, bueno, voy a ir recorriendo desde las mejores ciudades hasta las peores, o haciendo un top 10, poniendo distintos comentarios. En este el importe no es tan bueno, pero sí la cantidad de clientes se han diversificado mucho más. En cada uno hacen una anotación diferente. En esta sucursal los números no fueron tan buenos porque apareció este competidor que está en este lugar. Entonces uno puede agregar, ir armando como una película muy interactiva, y es otra manera también de presentar la misma información que está en tablas, pero con un efecto muy profesional, muy interesante, muy creativo, que hacen en función de los números. Otra cosa interesante, una vez que ustedes graban el recorrido, este mismo recorrido ustedes pueden programar para que se ejecute cada X tiempo, y cada X tiempo siempre va a ser el mismo recorrido, pero les va a actualizar los valores de los gráficos. Entonces, ustedes ya elaboran una sola vez un tour por las sucursales que tenga la empresa, y puede ser un hábito de los directivos decir, bueno, vamos a recorrer ejecutando la misma solución de Power Map, pero vamos a ver cada día el mismo circuito, pero con los datos actualizados. Entonces yo puedo ir viendo, puedo hacer un tour en un pantallazo de 30 segundos, recorrí mis principales puntos de ventas de una manera interactiva y cada vez con datos nuevos.
Incluso comparando, si tengo información del mercado, como habíamos dicho en BI, no solamente lo que nos den nuestros sistemas internos, si tengo información del mercado, de la competencia, mirá que este competidor que está en este lugar vendió tanto, nosotros vendimos esto, nuestro porcentaje de la torta es tal o cual. Eso habilita una serie de utilizaciones para esta herramienta que considero bastante interesantes. Bien, este tour yo lo puedo guardar como una hoja de Excel. De hecho, originalmente me lo guarda como una hoja de Excel, donde yo lo puedo recorrer tantas veces con los datos actualizados. También puedo, a partir de aquí, generar un video, grabar un video que se pueda ver offline. Un video en formato MP4, que yo le pueda hacer el recorrido y que lo puedan llevar sin estar conectado a los orígenes de datos. Otra solución muy interesante. Para la utilización de Power Map, hago un repaso de los puntos. Lo primero es determinar cuáles son los campos de la tabla que yo voy a considerar y, por supuesto, cuál de ellos yo voy a vincular con mi solución de mapas. Puedo vincular, como dije, por ciudad, por estado, por provincia, por país, por barrio. Estoy seguro que al menos una tabla de ciudades o de países ya debes tener. Eso ya es insumo suficiente. Si además tienen coordenadas con los clientes, ni que decir, si tienen latitud y longitud, los pueden ubicar puntillosamente. Hay en algunas empresas que ya están manejando estos datos para las coordenadas de sus clientes. Ahí, cuanto más en un radio van a decir, mis clientes dentro del mapa están mayormente en este sector, los que más me venden están en estas coordenadas, elaborar el tour que nosotros deseamos. Sea un tour mucho más espacial o algunos con mapas planos recorriendo funciones específicas. Bien, para exportar, crear video, esto me lo puedes generar en diferentes formatos, para ver en tablet, en computadoras, en celulares. Y me da el formato MP4 para guardar. Guardo el tour. Ay, perdón. Algo se me colgó. Voy a recuperar mi solución del tour. Un momentito. Vamos a abrir la versión guardada del archivo. Tiene un libro en blanco. Voy a abrir una solución que había hecho para un mapa de Paraguay. Vamos a recorrer este tour. Originalmente el ejemplo comenzaba con datos de Estados Unidos, que como cambié la base de datos después quedó en blanco, y después cambié los registros a Paraguay. Fui recorriendo Pozo Colorado, Filadelfia,